Señoras y señores, muy buenos días. Para la Cámara de Representantes es un honor contar con la presencia de todos ustedes en este recinto, en el Salón Boyacá. Aquí vive la democracia. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, en este acto oficial, en donde se pretende de una manera muy propia, muy clara, muy diáfana ante todos ustedes y la comunidad, en el acto de excusas, reparación al doctor Álvaro Casadiego López, que en paz descanse. Por lo tanto, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República de Colombia presenta un afectuoso saludo a toda su familia, a los sucesores del doctor Álvaro Casadiego López, a la comunidad diversa que nos acompaña y a todos los demás asistentes a este acto. Para el Fondo es muy importante este momento de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria del señor Álvaro Casadiego López, que en paz descanse, en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado dentro del radicado número 25.023.42.2012.0003802 que ordenó. Por lo tanto, ya estaremos desarrollando este acto con la presencia de todos ustedes, pero de manera muy especial, tratándose de un acto netamente oficial para la Cámara de Representantes y para el Fondo de Previsión, los invito para entonar nuestro himno de la República de Colombia. Asientos si son tan amables. Me permito dar a conocer de manera formal el objeto de esta ceremonia. El presente acto público hace parte de las medidas no pecuniarias ordenadas en la sentencia del Consejo de Estado a que se hizo mención anteriormente, principalmente la aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria y exaltación del rol preponderante que tuvo el señor Álvaro Casadiego López, que en paz descanse, en la reivindicación de los derechos de las parejas del mismo sexo.
Por lo tanto, leo apartes de la sentencia dictada dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho por parte del Honorable Consejo de Estado. Primero, revocar. Revocar la sentencia del 5 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección A, que negó las pretensiones de la demanda formulada por el señor Álvaro Casadiego López contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, FOMPRECON. En su lugar se dispone. Segundo, declarar la nulidad parcial de las resoluciones 498 del 18 de abril y resolución 770 del 17 de junio de 2011, proferidas por FOMPRECON, por medio de las cuales se sustituyó la pensión de jubilación que percibía el señor Luciano Villada Castaño, que en paz descanse, a favor del señor Álvaro Casadiego López, que en paz descanse, en calidad de compañero permanente del causante a partir del 13 de junio de 2008, fecha de ejecutoriada la sentencia C-336 de 2008. Tercero, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a FOMPRECON reconocer a la sucesión, señor Álvaro Casadiego López, el retroactivo de la sustitución pensional desde el 28 de julio de 1993, día siguiente al fallecimiento de su compañero permanente, hasta el 12 de junio de 2008, según lo expresado en la parte motiva de este proveído. Cuarto, ordenar a FOMPRECON cumplir con las siguientes órdenes de reparaciones no pecuniarias. La realización en cabeza del director de FOMPRECON de un acto público de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria del señor Álvaro Casadiego López, donde se exalte el rol preponderante que tuvo en la reivindicación de los derechos de las parejas del mismo sexo con la presencia de sus familiares. Lo anterior siempre que los mismos así lo convengan. La construcción por parte de la entidad demandada de un instructivo que, 1, identifique los obstáculos que aún afrontan las parejas del mismo sexo para acceder a la pretensión de sobrevivientes. 2, adopte medidas para conjurarlos. 3, incluya las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado y que desarrollen garantías de igualdad y no discriminación. 4, oriente y sirva de capacitación obligatoria a los servidores encargados de verificar la procedencia o no de los reconocimientos prestacionales y, quinto, demuestra de lo que acontecido en este caso no volverá a repetirse. Como la presente sentencia hace parte de la reparación integral, es obligación de la entidad demandada su difusión y publicación por medios de comunicación electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web, tanto de su parte emotiva como de su parte resolutiva, por un periodo ininterrumpido de 1 año, contado a partir de la ejecutoria del presente fallo. La presente sentencia hace parte de la reparación integral, de modo que las partes en el proceso así deben entenderla. Como consecuencia de esto, se remitirá copia auténtica de esta sentencia a la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos Pensionales y Cesantías, ASOFondos, con la finalidad de que sea replicada y sirva para corregir prácticas que aún menoscaban derechos con fundamento en la orientación sexual de las personas, a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para que sea utilizada como material de formación de servidores públicos, y al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que estas entidades públicas, en cumplimiento de los mandatos convencionales, la pongan en conocimiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hasta ahí, aparte de la sentencia. Por lo tanto, me permito en este momento, en la presentación de línea de tiempo de actuaciones de la rama ejecutiva y la rama judicial que dieron lugar al presente acto público, a cargo del doctor Andrés Felipe López González, coordinador del Grupo Administrativo y de Gestión Judicial. A él lo invito.
Les presento un cordial saludo a todos los asistentes a este acto público. A continuación, y en desarrollo de la agenda prevista en el orden del día, haremos una presentación de la línea de tiempo de las principales actuaciones, tanto de la rama judicial como de la rama ejecutiva, que dieron lugar al presente acto público en los siguientes términos. El señor Luciano Villada Castaño se desempeñó como secretario general de la Comisión Tercera de la Honorable Cámara de Representantes por más de 20 años, desde el mes de julio de 1970. Fue pensionado por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República mediante resolución 710 del 27 de agosto de 1992. El señor Luciano Villada Castaño falleció el 27 de julio de 1993 y el 16 de septiembre de 1994 a solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañero permanente, se presentó el doctor Álvaro Casadiego López, que en paz descanse. Mediante resolución 198 del 19 de abril de 1995, que fuera confirmada con resolución 569 del 27 de junio del mismo año, Fomprecon negó la sustitución pensional bajo la consideración de que el decreto 2837 de 1986 no contemplaba la sustitución pensional tratándose de parejas del mismo sexo. El señor Álvaro Casadiego López, que en paz descanse, acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, proceso conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el radicado 1995-09718. Esta corporación, mediante sentencia del 12 de junio de 1998, negó las pretensiones, decisión que fue confirmada a su vez por el Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de octubre del año 2000, con ponencia del magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda. Esta corporación, para negar el derecho, afirmó, entre otras cosas, abro comillas, si pues es la unión de hombre y mujer en la forma prevista en el artículo 42 de la Constitución Política, la que tiene el poder de conformar una familia, y es esta, como se acaba de señalar, la que goza de protección total, como cuando se regulan fenómenos como el de la sustitución pensional, no se le encuentra consistencia a la afirmación del recurrente en el sentido de que se incurrió en yerro al prescribirse en el artículo 10 del decreto 1889 de 1994 que solo era viable la sustitución pensional entre personas de diferente sexo. Por consiguiente, si la unión de las personas del mismo sexo está por fuera de la regulación legal dicha, no es admisible que se argumente trato discriminatorio de ninguna naturaleza, ni que se alegue quebranto al principio de igualdad, pues situaciones jurídicas tan disímiles no pueden producir idénticos efectos jurídicos ni están sujetas al mismo tratamiento. Hasta aquí la cita de la sentencia del Consejo de Estado. El 13 de enero de 2001, el señor Álvaro Casadiego López acudió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la presunta responsabilidad del Estado colombiano en la violación de los derechos consagrados en los artículos 2.1, 3.5, 5.1, 14.1, 17.1, 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito y ratificado por el Estado colombiano en el año 1969. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 30 de marzo de 2007, aprobó la decisión transmitida al Estado parte Colombia el 9 de febrero de 2005 del dictamen remitido mediante comunicación 1361 de 2005 que dispuso, primero, identificó el caso del accionante, el señor Álvaro Casadiego, como ciudadano X para proteger su identidad y la de su compañero fallecido. Estableció que el Estado colombiano violó el artículo 26 del pacto y tiene las obligaciones de
adoptar medidas para impedir que se cometan violaciones análogas al pacto en el futuro, de brindar en un plazo de 90 días informes sobre sus avances y de hacer pública esta decisión. Y por último, señaló que el demandante, señor Álvaro Casadiego, tiene derecho a un recurso efectivo, incluso a que se vuelva a examinar su solicitud de una pensión sin discriminación fundada en motivos de sexo u orientación sexual. El día 9 de julio de 2007, el señor Álvaro Casadiego López solicitó nuevamente al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República el cumplimiento de la decisión adoptada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 27 de julio de 2007, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República dio respuesta informando que en procura de dar cumplimiento al pronunciamiento del comité, la entidad había remitido copia del mismo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social, al Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y a la Superintendencia Financiera, para que conforme a sus competencias emitieran concepto para dar respuesta dentro del término otorgado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al respecto, se recibió respuesta de la Superintendencia Financiera a través del Superintendente Delegado para Pensiones, Cesantías y Fiduciarias, quien señaló mediante oficio 124.000 de 2007 que no les correspondía pronunciarse respecto del contenido del dictamen del Comité de Derechos Humanos. Asimismo, resaltó que tratándose de las disposiciones que integran el Sistema General de Pensiones, no hay norma que prevea el reconocimiento de prestaciones de sobrevivientes a parejas del mismo sexo, por lo que considera que se requiere de una modificación legal para que tal posibilidad sea aplicada por los correspondientes operadores jurídicos. A su turno, los Ministerios de Protección Social y Hacienda y Crédito Público, a través de un oficio conjunto, el oficio 123.10/2153 de 2007, entre otras consideraciones, señalaron lo siguiente, abro comillas: no se considera que exista discriminación en el presente caso, pues la legislación colombiana consagró unos derechos pensionales a favor de las parejas heterosexuales, no haciendo lo mismo a favor de las parejas homosexuales, indistintamente que éstas sean conformadas por hombres o por mujeres. Por tanto, no puede afirmarse que al negar la solicitud de sustitución pensional se está discriminando al actor en razón de su sexo u orientación sexual, pues tal decisión inicialmente adoptada por Fonprecon y posteriormente ratificada por las distintas instancias judiciales nacionales, se debió a que en nuestra legislación no existe ninguna norma que prevea la posibilidad de que la pareja del mismo sexo del afiliado al Sistema General de Pensiones o del pensionado fallecido pueda acceder a la sustitución pensional, reconocimiento que en nuestro criterio solo procederá cuando nuestra legislación así lo permita. Cierro comillas de la intervención del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la Protección Social. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a la reunión del Comité de Ministros de que trata la Ley 288 de 1996 para el trámite de cumplimiento de la recomendación del Comité Internacional de Derechos Humanos. Posteriormente, en respuesta dada directamente al peticionario, señor Álvaro Casadiego López, con oficio 22.816/1142 de 2009, el Ministerio del Exterior manifestó que es el Estado colombiano en su conjunto el llamado a cumplir sus compromisos internacionales, sin que esté obligado a individualizar a los entes responsables del cumplimiento de sus eventuales obligaciones. Indicó además que ese ministerio es el llamado a interlocutar con los órganos internacionales de derechos humanos. En virtud de lo actuado a nivel gubernamental, el señor Álvaro Casadiego López interpuso una acción de tutela con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero, señor Luciano Villada Castaño.
mediante sentencia del 11 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección D, dentro del radicado 25.023.15.000.2010.0028901, negó el amparo de precado. El anterior fallo de tutela fue confirmado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, en sentencia del 20 de mayo de 2010. Confirmó esta sentencia al concluir que, abro comillas, el supuesto fáctico del cual se derivan los derechos que actualmente reclama el tutelante tuvo ocurrencia en el año 1993. Esto es, antes de que fuesen proferidas las sentencias C075, C521, C811, todas de 2007, y la sentencia C336 de 2008, cuyos efectos en el tiempo no fueron modulados por la Corte Constitucional. El señor Álvaro Casadiego López formuló una nueva solicitud a Fonprecon el día 15 de febrero de 2011, solicitando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. El Fondo de Previsión Social del Congreso procedió al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Luciano Villada Castaño, mediante resolución 0498 del 18 de abril de 2011, haciendo efectivo el pago de la mesada pensional a partir del 13 de junio de 2008, fecha de notificación de la sentencia C336 de 2008 de la Corte Constitucional. Inconforme con esta decisión, el señor Álvaro Casadiego López, que en paz descanse, interpuso recurso de reposición solicitando el pago efectivo de la mesada pensional a partir de la fecha de fallecimiento del causante, esto es, el 27 de julio de 1993, el cual fue desatado mediante resolución 770 del 17 de junio de 2011, confirmando la decisión administrativa. Ante esto, el señor Álvaro Casadiego López, que en paz descanse, interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones 0498 y 770 de 2011 y a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir de la fecha de fallecimiento del causante. El señor Álvaro Casadiego López, que en paz descanse, falleció el 19 de enero de 2013, por lo cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el curso de la primera instancia, reconoció como sucesores procesales a los señores Aide María, Elizabeth y Freddy Casadiego López y a Carlos Vladimir y Freixar Alexander Casadiego Jaimes. Mediante sentencia de primera instancia del 5 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección A, negó las pretensiones de la demanda por considerar que el fallecimiento acaeció con anterioridad a la sentencia C336 de 2008, la cual no tiene efectos retroactivos. Inconformes con esta decisión, los sucesores procesales del señor Álvaro Casadiego López interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, subsección A, componencia del consejero Gabriel Balbuena Hernández en sentencia del 15 de octubre de 2020, que fuera notificada el 11 de febrero de 2021, resolvió, como ustedes ya conocen, revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar ordenar el pago de la prestación que durante tantos años el señor Álvaro Casadiego pues estuvo disputando en la jurisdicción. Hasta aquí la presentación de la línea de tiempo. Para todos un cordial saludo. Muchas gracias, doctor André Felipe López González. Quiero invitar en este momento, de acuerdo a lo establecido por el fondo, para que se dirija ante todos ustedes, para que presente sus palabras el doctor Freddy Casadiego, hermano del causante. Homenaje a Álvaro Casadiego López. Nos encontramos en el día de hoy en este recinto para rendir un merecido homenaje a Álvaro Casadiego López, nuestro hermano,
tío, cuñado y amigo, que protegió su derecho de pensión sustitutiva como compañero permanente de Luciano Villada Castaño, después de la negativa en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de la resolución 198 del 19 de abril del 95 y 569 del 27 de junio del mismo año. El Consejo de Estado consensuó en las anteriores decisiones, se negaron los artículos 13, 29, 53 y 93 de la Constitución Política de Colombia y a nivel internacional el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en cuanto a la violación del artículo 26 del Pacto sobre Derechos Civiles, Sociales y Políticos y, en consecuencia, planteó la revisión del caso. Igualmente se resalta en la sentencia la falta de coherencia del Estado colombiano que ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al mismo tiempo mantiene la legislación interna excluyente en lo relacionado con parejas del mismo sexo, de lo cual se derivan desigualdades en la administración de justicia, tales como privilegios a parejas heterosexuales. En este sentido, se acentúan criterios limitados y estereotipados en los servidores administrativos y judiciales que socavan los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. También alude la sentencia a los diversos obstáculos que se deben sortear en el proceso, tales como el paseo burocrático, la interpretación discriminatoria y confusa, los requisitos adicionales que se solicitan. Tales como se establece en la ley, se debe propender por el trato de equidad a las parejas homosexuales, como principios del reconocimiento y respeto a la dignidad de la persona humana, igualmente la aplicación de las normas constitucionales que amparen el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la diferencia. En este sentido, queremos resaltar la valentía y coraje con los cuales se enfrentó mi hermano Álvaro Casadiego López a defender sus decisiones, tanto en el ámbito familiar como social y finalmente en la lucha jurídica excelentemente adelantada por su abogada, la doctora Carmen Anaya, a quien damos nuestros sentidos agradecimientos por el trabajo jurídico adelantado con eficiencia y compromiso para la culminación del proceso con resultados esperanzadores, no solo en el plano personal, sino como hito de una comunidad nacional que reclama el respeto social por la diferencia y la igualdad en sus derechos jurídicos. Como resultado de este arduo camino, a través de la resolución 498 del 18 de abril del 2011, FONPRECON aceptó sustitución de pensión y se ejecutaron las acciones jurídicas correspondientes. Igualmente, la sentencia C-33 del 2008 de la Corte Constitucional dio protección formal del derecho a la pensión a las personas del mismo sexo. El anterior recorrido permite precisar el rol de Álvaro Casadiego López en la reivindicación de los derechos de las uniones de las personas del mismo sexo, ya que en su lucha por la igualdad acudió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dispuso la revisión del caso y tomó decisiones en la defensa de los derechos civiles y políticas de las comunidades afectadas. Este evento que hoy nos convoca es la parte esencial de la sentencia. Agradecemos a las instancias jurídicas su acción para la consolidación de los derechos de las comunidades y a todos los aquí presentes su participación en este evento. Gracias. Muchas gracias, señor Freddy Casadiego. Y quiero invitar en este momento del orden del día para que se dirija a ustedes al señor director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, doctor Francisco Álvaro Ramírez Rivera,
Como aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria del señor Álvaro Casadiego López, que en paz descanse. Muchas gracias. Este creo que es el punto central de la ceremonia que hoy nos convoca. Y es precisamente en lo que queremos hacer más énfasis. Porque consideramos que un acto de este tipo no debe ser un mero formalismo. El Fondo de Previsión Social del Congreso se ha distinguido siempre por el apego a la norma. Y por ello, quiero hacer una pequeña reflexión antes de pasar al núcleo de este acto público que hoy nos reúne. Carl Jung dijo en algún momento, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto aceptar la realidad? ¿Por qué seguimos dándole vueltas a aquello que escapa de nuestro control? La aceptación es madurez. Es la capacidad para asumir la vida tal como es, significa aceptar la realidad con situaciones agradables o desagradables, sin intentar cambiar o combatir aquello que no podemos controlar. Es un proceso de tolerancia y de adaptación, no de lucha. Es un proceso paulatino que nos permite adaptar nuestra expectativa a nuestra posibilidad sin renunciar, sin claudicar, sin rendirnos, solo asumiendo las experiencias y las emociones como provisión para la compleja jornada que es la vida. Madurez es estructurarse dentro de una personalidad crítica que permita discernir con planteamientos claros las realidades sociales, culturales y religiosas, políticas si se quiere, y se adquiere madurez cuando alcanzamos la sensibilidad de comprender y practicar principios, valores y objetivos justos. La madurez ciudadana representa la calidad de respeto de las personas hacia sus semejantes, porque es lo que facilita y valora la convivencia desde su estructura profunda hasta la más superficial. La suma de la madurez individual es lo que refleja una sociedad madura cuando ha de actuar conjuntamente. La madurez de las sociedades se refleja en el respeto y la inclusión de las manifestaciones propias de sus diferentes actores dentro del marco de sus derechos, sin etiquetarlas o señalarlas como contrarias a lo generalmente aceptado o como transgresoras de las formas tradicionales de interacción, o señalarlas de prácticas reprochables por su distanciamiento con los cánones sociales vigentes. Nuestra sociedad es el resultado de una mezcla de razas, culturas y prácticas fundidas en el crisol de la dominación y de la violencia, que por más de 500 años ha tratado de madurar y tener identidad propia, en un ejercicio en el que la aculturación ha jugado un papel preponderante, pues los cimientos culturales, sociales y sociales de nuestros antepasados aborígenes fueron cambiados por la fuerza hacia los patrones culturales, religiosos y sociales de nuestros antepasados ibéricos, generando con ello una nueva sociedad que ha pretendido madurar, copiando y adaptando las interpretaciones y avances y logros de otros colectivos, sin entender que no basta su mera declaración o afirmación para convertirlos en realidad. Es necesario retroceder en el tiempo para lograr una mayor comprensión de ello. El que la deidad mesoamericana Xochipilli fuera invocada como patrón de los homosexuales y prostitutos masculinos nos da la idea que pudo existir rituales completamente homoeróticos o incluso un sacerdocio y liturgia complementaria y homosexual entre nuestros antepasados nativos. La cultura de los dos espíritus en Norteamérica fue una de las primeras costumbres que los europeos trataron de destruir y desaparecer de la historia. Antes de la colonia, los nativos americanos reconocían 5 géneros y utilizaban el término gente de dos espíritus antes de las imposiciones morales cristianas que llegaron con la conquista. Allí, entre las sociedades americanas nativas, tomaron forma las relaciones con personas de dos espíritus. En ella, un hombre de la tribu, que de joven demostraba características del género femenino, asumía las obligaciones de este género con todas sus responsabilidades. Este hombre era considerado parte de una tercera sexualidad, ni hombre ni mujer, y tratado como esposa por el hombre de la tribu que eligió unirse a él en una ceremonia similar a las uniones heterosexuales celebradas en estas tribus. Las personas de dos espíritus también eran respetadas como chamanes místicos. Vemos entonces que lo que en algún momento tenía aceptación y era práctica común, pudo ser transformado y rechazado por los principios de una cosmovisión distinta
impuesta por la violencia, con el consecuente reproche y repulsa a esas conductas por su oposición a los principios morales de una sociedad fijados por la religión imperante, conductas las cuales no fueron susceptibles de procesos de acomodamiento o acostumbramiento, sino que fueron rechazadas y vilipendiadas, imposibilitando cualquier forma de aceptación social, como no sean reducidos y privados círculos, que en todo caso debían ser tratados y mencionados en forma críptica. La inmutabilidad del juicio social y moral en comunidades con profunda regambre religiosa impiden que la evolución de las relaciones y sus reglas produzcan fórmulas y mecanismos de adecuación a las nuevas realidades, por lo que los cambios solo resultan de influencias externas o compromisos de aceptación de nuevas reglas que son de uso común en otras partes. Allí opera una nueva suerte de aculturación, pues lo que se daba por seguro y sentado sufre una nueva transformación por influencia externa que obliga a modificar la percepción y tratamiento a situaciones que no eran consideradas factibles. Es en este momento cuando las nuevas convenciones que resultan de suscribir pactos sin el verdadero sentido de aceptación y adecuación a estos compromisos son puestas a prueba, pues más allá del acto protocolario que obliga a su cumplimiento, no existe la sensibilización, la pedagogía, la propedéutica necesaria para abordar las situaciones que de esta nueva realidad se desprenden, llegándose al punto que las instancias encargadas de hacer realidad dichos compromisos no acierten en su propósito por la ausencia de una real y material adaptación de formas e instrumentos que venzan la tradicional y notoria reticencia al cambio. Y nótese que utilizo la palabra reticencia porque la oposición se hace desde lo emocional y no desde lo racional. Llegamos en este punto al hecho que dio lugar a esta ceremonia, pues los derechos de una persona cuya orientación sexual generó un trato discriminatorio por autoridades administrativas y judiciales ya había sido reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969, previa aprobación por el Congreso de la República mediante ley número 74 de 1968 y que entró en vigor de acuerdo con las disposiciones del instrumento el 23 de marzo de 1976. ¿Quiere esto decir que la suscripción del acuerdo, con todos los requisitos, formas y protocolos, a pesar de su fuerza vinculante, cambió la percepción y perspectiva del operador administrativo? Ya vemos que no. Y solo la intervención de un tercero intérprete de la norma, con su condición de instancia y transnacional, obligó al estricto cumplimiento de las garantías debidas a los ciudadanos sin importar su orientación sexual. Esto demuestra de manera fehaciente que sin la debida aproximación y sensibilización sobre los contenidos y alcance de los acuerdos, la individualidad del dinamizador de este, con las limitantes de sus propias cargas morales, prejuicios y subjetividades, impondrán barreras a la realización plena de los propósitos plasmados en las normas y darán al traste con la intención de vivir en un mundo de igualdad ante la ley y de contar con una sociedad más tolerante e incluyente. Es estable entonces preguntar quién es el responsable por la inobservancia de los pactos suscritos por el Estado colombiano y la consecuente vulneración de los derechos del ciudadano Álvaro Casadigo López. Indudablemente que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por ser la entidad ante quien acudió inicialmente a esta persona, pero también la rama judicial del poder público, pues sus jueces y magistrados garantes de la aplicación de las normas denegaron justicia con los fallos a los que se hizo referencia previamente, sin olvidar la intervención activa o pasiva de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Protección Social, junto con la Superintendencia Financiera de Colombia, como tuvimos oportunidad de ver en la línea de tiempo. Resulta entonces necesario decir que la responsabilidad de lo ocurrido atañe al Estado colombiano en su conjunto, pues así lo señala el concepto del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 30 de marzo de 2007 y en especial el considerando número 95 de la sentencia referida. Todo ello sin menoscabo del deber de asunción de responsabilidad del Fondo de Previsión Social del Congreso, de acuerdo con lo señalado por el Honorable Consejo de Estado, cuyos contenidos cumplimos, como en efecto lo estamos haciendo con la ceremonia de hoy, que nos convoca. Debo entonces, en mi condición de director del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, y en cumplimiento de la sentencia número 25000, 2342000, 2012000, 7802 del Honorable Consejo de Estado, sección segunda, magistrado ponente Gabriel Balbuena, proceder de la siguiente manera. Primero, ofrecer disculpas públicas a nombre del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República a todos los familiares, amigos y relacionados de Álvaro Casadigo López, que en paz descanse,
y a toda la comunidad LGBTI por causar desasosiego y dificultades de diferente orden debido al no reconocimiento del derecho reclamado desde 1993. Segundo, pedir perdón de manera pública, amplia y manifiesta a todos los familiares, amigos y relacionados de Álvaro Casadigo López, que en paz descanse, y a toda la comunidad LGBTI por las conductas desplegadas por los funcionarios y directivos de la entidad, por los jueces y magistrados de tribunales y altas cortes, que a pesar de la existencia del acuerdo asignado por el Estado colombiano, emitieron sentencias que desconocieron o limitaron sus contenidos. Tercero, elevar la promesa de no repetición de estas conductas y actitudes que desinterpretan el espíritu de las normas desde el ámbito de la administración para con ello garantizar el reconocimiento de los derechos que reclaman sin más requisitos que los que impone la ley. Para ello, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República ha elaborado un instructivo que obliga de obligatoria observancia, producto del análisis y estudio de la temática, la conformación de diferentes mesas internas de trabajo, junto con la participación de la ONG Colombia Diversa, con el cual pretendemos eliminar las barreras y dificultades de orden actitudinal e interpretativo que pudieran generar una reedición de situaciones discriminatorias y excluyentes, afectando a futuro las solicitudes de prestaciones económicas en materia de seguridad social. Cuarto, reconocer y exaltar la memoria de Álvaro Casadigo López, que en paz descanse, por su rol preponderante en la lucha por la reivindicación de los derechos de las parejas del mismo sexo. Quinto, ordenar el adelantamiento del pago del retroactivo de mesadas de pensión debidamente liquidado o indexado a los sucesores de Álvaro Casadigo López, que en paz descanse, mediante la resolución 0447 de fecha 18 de agosto de 2021, por los valores causados entre el 28 de julio de 1993 y el 12 de junio de 2008, de acuerdo con lo ordenado por la sentencia del Consejo de Estado referida. Con esto, amable audiencia, y previo mis agradecimientos al honorable Congreso y a la honorable Cámara de Representantes en cabeza del señor secretario, el doctor Jorge Mantilla, al doctor Plinio, jefe de protocolo de la misma, al staff y equipo de Cámara que nos prestaron su soporte, junto con el reconocimiento a la ONG Colombia Diversa por sus aportes en la elaboración del documento que hace parte fundamental dentro de los procedimientos de reconocimiento de prestaciones económicas. Me permito entonces, amable audiencia, concluir mi intervención a la presente ceremonia, agradeciendo su presencia y cortesía para el desarrollo de la misma. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Álvaro Ramírez Rivera, director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República de Colombia. Como usted mismo lo ha advertido, de esta manera llegamos a la parte final de esta ceremonia oficial, no sin antes dejar en la memoria de cada uno de ustedes una frase de reflexión, de corazón y sobre todo que podríamos decir reúne el sentimiento que hoy nos recoge en esta sala. El perdón, cuando es sincero, es el bálsamo que cura la herida en el ofendido y el duelo de conciencia en el ofensor. A ustedes, muchísimas gracias. En nombre de la Cámara de Representantes, por su amable voluntad de acompañarnos, deseando que cada uno de ustedes tenga un excelente día. Muchas gracias.